Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno en algo fascinante, el castúo, esa forma de hablar tan propia, tan característica de Extremadura. Tenemos aquí un compendio genial de términos, palabras que son pura vida extremeña. Sí, sí, totalmente. Palabras de campo, del día a día. Y lo bueno no es solo la lista, ¿sabes? Es lo que cuentan. Cada palabra es como un pequeño tesoro cultural. Un reflejo de cómo se vivía, se trabajaba, se sentía en Cáceres, en Badajoz. Pues eso, durante generaciones. Es como asomarse un poquito a su mundo, ¿no? Exacto. Una mirilla, una forma de entender las cosas. Pues esa es un poco la idea de esta charla, ¿no? Ir un poco más allá de lo pintoresco, de la palabra curiosa. Queremos descubrir la historia, el ingenio, esa visión del mundo que hay detrás. Entender un poco qué significa eso de hablar como un extremeño. Ajá. Y para empezar fuerte, ¿qué tal una como Gindama? Ese miedo, casi físico. Yejandama, sí. O Buchipluma, que te viene a la cabeza al instante el personaje, ¿no? El típico fanfarrón, el que va desobrado, pero... Pero no tiene nada detrás. Eso es. Son palabras que, vamos, casi no necesitan explicación. Son una imagen directa. Ya se ve ahí esa capacidad del castúo para ser súper directo, ¿verdad? Y describir con dos trazos. Certero y económico, sí señor. Vale, pues vamos al lío. Empecemos con esas palabras más del día a día, de sensaciones comunes. Por ejemplo, aguaitar, que no es solo mirar, ¿eh? Tiene un punto más. Sí, es mirar con atención, con intención. Casi como acechar un poco, ¿no? Discretamente. Eso. ¿Y asina? Tan directo. Así, de ese modo, sin más. Claro. A mí me suena a franqueza pura, sin rodeos. Es como es y punto. Me gusta eso de la franqueza. Y luego las sensaciones físicas que son muy potentes. Ese frío que se te cala, arrecio. Algo visceral. Exacto, como si algo se te removiera dentro. O ciscarse, que no es un susto cualquiera. No, es ese respingo que te deja temblando, el susto gordo. Justo. Son palabras que van directas a la emoción, a la sensación. Pienso también en entornao. Ese estado, Entre Pinto y Valdemoro, ¿no? Ni dormido ni despierto. Con los ojos a media asta. jaja, sí. O desganao, que puede ser falta de hambre, pero también es apatía general, ¿sabes? Sí, esa falta de chispa. Y atolondrao, claro, el despistado, el que va un poco a su bola. El que nos entera mucho. Lo valioso de todo esto, creo, es cómo el habla popular condensa la experiencia. Arrecío o agilarse no solo describen, casi transmiten la sensación misma. Sí, es verdad. Y la sonoridad, esa fuerza de asina o ciscarse, pues refleja una forma de comunicarse muy directa, ¿no? Muy sin tapujos. Parece que se valora ir al grano. Y claro, hablar de Extremadura es hablar de el campo, de la dehesa, esa vida tan pegada a la tierra, a los animales. Ahí tiene que haber un vocabulario. Riquísimo, sí. Fíjate, la vida del pastor, la majá, Que no es un sitio de copas, ¿eh? es su refugio, su choza. Exacto, su casa en medio del campo. El zurrón, esa bolsa de cuero que es casi un ícono. O la chivarra, la manta de piel de cabrito para el frío. Son casi símbolos, ¿no? Más que objetos. Claro, es que representan toda una forma de vida, una economía de subsistencia, una adaptación al medio muy particular. La majá y el zurrón son emblemas de la transhumancia, de una gestión del territorio. Una forma de vida seminómada que ya casi no se ve. Justo. Algo que han modelado el paisaje y la cultura durante siglos. ¡Qué pasada esa conexión con la historia! Y los animales, claro. El guarrapo o galape, El cerdito, el lechón, la sajina, el jabalí. la zorrera, la madriguera del zorro. Aunque, oye, esto creo que se usa también para gente astuta, ¿no? Ahí está. Ahí ves otra cosa genial. La observación de la naturaleza que luego se aplica, como metáfora, a las personas. Si llamas a alguien zorrera, pues reconoces esa inteligencia un poco pícara, ¿no? Casi instintiva, como la del animal. ¡Qué bueno! Y la precisión, como diferenciar un morsiguillo, un murciélago pequeño. Eso es conocer tu entorno al dedillo. Claro, un conocimiento íntimo, sí. Y luego herramientas, lugares, el albardán, el aparejo de las bestias, el aljibe, el depósito de agua, el dalle, la guadaña, el garabatu, ese palo curvo que servía para todo. El jarinero, el arcón para la harina, la horcera, el huertecito, la zaurda, la pocilga. Es como un mapa de la vida en el campo de antes, ¿verdad? Totalmente.
Te habla de la importancia del agua, aljibe, del trabajo manual, dalle, carabatú, de cómo se aprovechaba todo, jarinero, orcera, y por supuesto del cerdo, zaurda, que es clave en Extremadura. La economía, la gastronomía Son como rastros de una autosuficiencia que era necesaria. y palabras que pintan el paisaje. Baldío, la tierra que no se cultiva, canchal, ese pedregal de granito tan típico de allí. El esparragal, lombricera, que suena a tierra húmeda, fértil, parragal, zona de matorral espeso, o el chumbo, el higo chumbo. Son pinceladas del paisaje extremeño. Un canchal no es un montón de piedras cualquiera, ¿eh? No, no, evoca esas formaciones rocosas tan características, parte de la identidad visual de la región. Y no podemos olvidarnos de cosas como becera, ese sistema de turnos para pastorear. Fascinante. Eso nos habla de organización social muy antigua, de cooperación en la comunidad, algo vital en el mundo rural. O boinao, que define a alguien de campo por la boina. ¿Esto cómo lo ves? ¿Es descriptivo? ¿Tiene carga? Pues mira, boinao o palurdo, que también salía por ahí, es interesante. Originalmente describen algo, el que lleva boina, el del pago del campo. Pero claro, Pueden pillar connotaciones. exacto. Según quien lo diga, cómo lo diga, a quién, pues puede ser neutro o puede ser un poco despectivo. O incluso, a veces, hasta un signo de identidad orgullosa. El significado social de las palabras es muy fluido, vamos. Muy cierto. Y ya que ha salido palurdo, vamos a meternos de lleno en cómo el Castugo describe a la gente. Es que hay una precisión psicológica que alucinas. Empecemos por los que no quedan muy bien. Venga, el malaje o el sieso. El antipático de manual. Sí, y se usan casi igual, ¿no? Pero quizás si eso tiene un punto más seco, más cortante. Malaje es como más general, ¿no? Tener mala sombra, como se dice. Sutilezas, sí. Luego el buchipluma, que ya dijimos, el fantasma. O marrullero, el tramposo, el que siempre busca la trampa. El listo pero para mal. Eso. O el mandilón, el calzonazos de toda la vida, el que está dominado por la pareja. Y para la simpleza, la tontería, hay un montón. Gaznápiro, tolete, pangala. ¿Por qué tantas para decir tonto? Pues no sé, quizás porque en los pueblos se observa mucho al vecino, ¿no? Y se le saca punta a todo. O un gusto por el humor un poco crítico. Y cada una igual tiene su matice. Gaznapio es una más despistado. Tolete más simple, sin maldad. Pangala quizá más bonachón aunque sea simple. Son como herramientas para ajustar el juicio social. Pero no todo es crítica, claro. Hay términos más neutros, descriptivos. Bregao, por ejemplo. Alguien con experiencia, curtido. Sí, que ha pasado por mucho. O chirrión, el inquieto, el culo de mal asiento. Fartón, el que come mucho. El comilón. O zagal, sin más, el muchacho. Zancajo, que describe a alguien alto y desgarbado. Zangolotino, para el adolescente en plena edad del pavo. Zancolotino es buenísima. Y zocato, el zurdo. Una descripción física sin más. Y no olvidemos a la jotera, la mujer alegre, quizá cantarina. O pitingo, que puede ser el presumido. Y luego están esas que mezclan descripción y cariño, o al menos cierta indulgencia. Viriñeco, para el niño trasto. El revoltoso. Chorrola, para alguien simple, pero quizá con esa ingenuidad que te desarma un poco. Sí, como que no tiene maldad. Chotino, el crío pequeño. Feuco, que sí, es feo, pero se dice con cariño. El diminutivo o palabras como feuco son clave ahí, ¿no? Suavizan la crítica, la envuelven en efecto. Es la inteligencia emocional del lenguaje popular, vamos. Y mamarracho es otro caso. Puede ser muy despectivo, pero también se usa para el que hace el payaso de forma entrañable. Depende del tono. Claro. Y es que esa capacidad de crear categorías tan vivas como zangolotino es genial. Captura una etapa de la vida universal con una palabra única. Y para cerrar esta parte, los estados de ánimo o condición. Jurgao, Cansado o harto, rencorío, el resentido. tilesú, que como pone aquí, no es elegante, sino estar sin un duro. Muy gráfico. Jaja, sí, sí. O zarrapastroso, el desalineado. Es que son descripciones supervisuales. Tilesú o zarrapastroso te pintan la imagen al momento. Reflejan cómo se expresan las cosas, sin filtros. Bueno, hemos viajado por el campo, por la psicología popular. Acerquémonos ahora a casa, a la cocina, a los objetos, las sensaciones del día a día. La alcuza, para el aceite. El almirez, el mortero. La botijuela, ese botijo pequeñito.
Objetos que te llevan a una cocina de antes, ¿verdad? A gestos como majar en el almirez, la alcuza de barro. Un icono de la mesa mediterránea. El mandil, que ya salió en mandilón, el delantal. Y el puchero, que no es solo la olla, es el guiso, ¿eh? El corazón de la comida familiar. Y la patatera, claro. Ese embutido tan especial con patata y cerdo. Único. Buenísimo. Hablando de comer. ¿Bocao? El mordisco. Gazuza, esa hambre repentina, casi infantil. Jumera, la borrachera. La cogorra. Merendilla, la merienda ligera. Y oye, la cantidad de palabras para un trozo de pan. Mendrugo, tajuelo, ñusco. ¿Por qué tantas? Pues seguramente por la importancia que tenía el pan, ¿no? Se comía hasta la última miga. De ahí la necesidad de nombrar esos trozos, a menudo ya duros. Tiene sentido. Y gazuza o jumera son mucho más expresivas que hambre o borrachera. Tienen esa carga popular fuerte. O tomar solo una chispa de alcohol, un poquito. Pasando a otros objetos de casa. Cachivache. El trasto viejo que guardamos por si acaso. Jaja, todos tenemos. Cachirulo, el pañuelo en la cabeza. Candela, el fuego del hogar. El candelero para las velas. O justillo, esa prenda interior antigua. Son palabras que te transportan a casas de otra época, más sencillas quizá, pero donde todo tenía su nombre. Y su función clara. Cachivache es universal, ¿eh? Y llegamos a sensaciones, sonidos, eventos. ¡Qué despliegue! Un arrumaco, Un mimo, una caricia, una barrunta. esa corazonada, ese presentimiento, Sí, cuando algo te da mala espina. O buena. el barullón o despiporre, el jaleo, la fiesta que se va de madre. Un berrío. Un grito desgarrado, potente. Y para un golpe hay varios. Calambuco, chafarriñón, trisca. Fíjate qué sonoras son muchas. Casi onomatopeyas, chafarriñón. O rechinchí, ese ruido chirriante que te crispa. Totalmente. O la carcajá, esa risa fuerte, franca. El sonido de la palabra casi imita la acción. Berrío tiene una fuerza que grito no tiene. Es verdad, son muy físicas, como el carraspeo de garganta. O la chamusquina, ese olor a quemado que reconoces al instante. Inconfundible. La gindama, ese miedo intenso que ya salió. La pataleta de los niños. El quejío. Y lamento, que también puede ser cante flamenco, claro. Un soponcio. Desmayo o susto tremendo. O el tabardillo. Fiebre alta o un sofoco de repente. Conectan directamente con el cuerpo, con emociones muy básicas. Soponcio, tabardillo, quejío, evocan reacciones casi automáticas. Y para acabar esta ronda, algunas sueltas. Calleja, la calle estrecha. Tiznao, manchado de hollín. Ventalle, la corriente de aire. Ujú. Y la curiosidad. Chinato, como llaman coloquialmente a la gente de Placencia. Eso de los gentilicios populares como chinato refuerza la identidad local, ¿sabes?, frente a lo estándar. Y tiznao o ventalle vuelven a esa descripción sensorial tan típica del castúo. Oye, hay algo que me ha llamado mucho la atención revisando esto. La capacidad de adaptarse. Encontrar whatsappeao, alguien enganchado al WhatsApp, entre palabras tan antiguas, Sí, es genial. sí. Demuestra que no es una lengua muerta ni mucho menos. Sí. Es un ejemplo perfecto de la vitalidad del lenguaje popular. No es un fósil, vamos. Coge cosas nuevas, como la tecnología, y las adapta. Las hace suyas, con su fonética, su forma. Whatsappeao suena totalmente castúo. Y a la vez convive con arcaísmos como manque, esa forma antigua de decir aunque. Pues claro, esa mezcla de lo nuevo y lo viejo es la señal de una lengua viva, con raíces. Manquete conecta con el castellano antiguo, whatsappeao con el siglo XXI. Es fascinante. Y los dobles sentidos. Pellejo, que es la piel del animal, pero también el odre donde se guarda el vino. Exacto. O menguante, se dice de la luna, pero también de una persona que está baja de ánimo, sin energía. Une el mundo animal con una práctica cultural ancestral. Y describir un estado de ánimo como menguante es una metáfora preciosa. Establece un paralelo entre los ciclos de la naturaleza y los ciclos emocionales, como si todo estuviera relacionado. Bueno, Pues hemos hecho un recorrido intenso, y muy revelador por este léxico del castúo. Queda claro que es mucho más que un dialecto o unas cuantas palabras graciosas. sí. Es parte viva del patrimonio cultural, ¿no? Del patrimonio inmaterial de Extremadura. Sin ninguna duda. Estas palabras son como cápsulas de tiempo.
Guardan historia, humor, sabiduría práctica, una forma muy particular de mirar y nombrar el mundo. Son el eco de muchas vidas que, por suerte, todavía podemos escuchar un poquito. Describirnos, ¿no? Con esa mezcla de crudeza y cariño a veces. Y por eso es tan importante valorar estas variedades. No son errores ni formas inferiores de hablar, son sistemas lingüísticos completos, complejos, ricos. Conocer el castúo o cualquier otra habla local nos ayuda a entender y a apreciar la diversidad cultural tan enorme que tenemos y que a menudo, pues, pasamos por alto. Y nos deja pensando, ¿verdad? ¿Qué otras hablas, qué giros familiares, qué palabras de nuestros abuelos, de nuestra zona, resuenan todavía por ahí, aunque sea bajito? Hmm. ¿Qué trocitos de historia, de conocimiento local, de formas únicas de sentir y decir, podrían perderse si dejamos de escucharlas o si nos da cosa usarlas? Claro. Quizá la verdadera fuerza de una lengua no está solo en su versión estándar, sino en la riqueza y el color de sus raíces más locales.